Muy bien, bienvenidos nuevamente, a pesar del frío, valientes que podemos, y bueno, dedicar este tiempo. Ahí, gracias a Dios, ahora parece que arrancó un poquito más el equipo. Así que vamos a compartir la palabra, seguimos compartiendo el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a hacer un pequeño repaso, algunas cositas que también quería comentar. Aquí tenemos el relato de la Escritura acerca de este paralítico. Juan capítulo 5. Vamos a leer, fíjense, algunas cositas para refrescar y para considerar también. Dice, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Seguramente algo han compartido el miércoles pasado, pero yo me ponía a pensar, cuando leía este capítulo para poder compartir algo de los versículos que me tocaba, pensaba en la situación de este hombre, ¿no? Dice 38 años que estaba allí, ¿no? Recordemos que este era un estanque donde se agolpaban allí los enfermos, todos aquellos que querían ser sanados porque esperaban allí ese movimiento, como dice el versículo 3, y donde el que primero que se metía, ¿no es cierto?, podía encontrar la solución a su problema. Pero allí estaba este hombre, ¿no?, que estaba en una situación crítica. Me imagino desesperado, ¿no?, porque dice allí que en un momento, en un versículo, dice el versículo 7, no tengo quien me introduzca en esa fuente, ¿no? Me imagino la desesperación de ese hombre, un corazón no solamente desesperado, agobiado, sino también cuántas veces decepcionado. Imagínense 38 años quizás viendo, no sabemos si la totalidad de esos años, pero mucho tiempo, viendo tal vez que otros llegaban antes y recibían, ¿no es cierto?, algún tipo de refrigerio para su vida, y él allí, a la espera, ¿no? A la espera. Me conmovió imaginarme el contexto de la situación de esta persona, ¿no? Verlo en esa condición, desesperado, pero también pensaba que seguía perseverando. No es poco tiempo, ¿no? Seguía perseverando. Y pensaba, porque después el relato bíblico, ¿no es cierto?, a través de lo que hemos visto, vamos a ver el desenlace de esto. Y quería, querido hermano, encontrar ánimo en esto, porque a veces no nos damos cuenta que tal vez nosotros muchas veces nos encontramos en esta situación, frente a los desafíos, frente a las problemáticas de la vida. También nos podemos encontrar en algún momento desesperados. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar decepcionados? Tal vez tengamos temor de Dios, pero hay una cierta decepción. Vemos quizás algún otro que prospera, algún otro que es sanado, algún otro que es bendecido. ¿Y mi problema? ¿Y lo mío? ¿Cuándo llegará, no? ¿Mi situación? ¿Cuándo encontrará el refrigerio? Y tal vez nuestro corazón se encuentra desesperado. Y tal vez no le hemos encontrado la palabra, pero sí se encuentra decepcionado muchas veces, ¿no? Y pasa el tiempo, ¿y mi problema? Y tal vez nos encontremos como este hombre, ¿no? No tengo quién, ¿no? ¿De dónde vendrá, ¿no?, la solución? ¿De dónde vendrá ese refrigerio para mi alma? ¿Cuántas veces hay situaciones en nuestra vida que compensan, ¿no?, que ayudan a transitar un trago amargo, pero la realidad es que siempre hay algo en la vida de toda persona que aflige, ¿no?, que muchas veces nos encontramos con tiempos donde nuestro corazón es afligido y podemos encontrarnos en esta situación. Pero es maravilloso ver cómo el relato también continúa diciendo que más allá de que pareciera que cada uno pensaba en sí mismo, ¿no?, nadie se ocupaba de él,
Cada uno corría a calmar su propia necesidad, como dice también allí en Filipenses, ¿no? Es la realidad del ser humano, ¿no? Cómo nos cuesta mirar hacia el costado. ¿Qué dice Filipenses 2:21? Recordemos, fíjense lo que el Señor, que conoce nuestro corazón, no discrimina entre personas. Dice: la condición del hombre es así, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. No porque, ¿de quién estará hablando? Está hablando de mí. Está hablando de mí. No puedo mirar hacia el costado. Está mirando de mí, hablando de mí, porque es una reacción propia del ser humano, ¿no? Sí, obviamente hay personas, gracias al Señor, que muestran una compasión y están más atentos, ¿no? Y qué bueno que sea así, pero lo natural del ser humano es pensar en uno mismo, ¿no? Y era la realidad que veía este hombre, Y a veces también esa es la realidad que vemos, y nos cuesta ver que quizás otro se ocupe de mí, ¿no? Entonces hay un corazón desesperado, hay un corazón decepcionado, hay un corazón que dice: no tengo quien me meta en el estanque, ¿no? Que me ayude a aprovechar la oportunidad. Y sigue el relato, dice que allí, obviamente, que el Señor no hay despropósito en ninguno de sus pasos, en ninguna de sus actitudes, en ninguna de sus palabras. Dice que va al lugar donde están los enfermos, ¿no? Él, en vez de ir y sea prioridad de estar en los lugares para enseñar la palabra, como también en alguna oportunidad lo hizo, donde más visitó eran los lugares donde estaban los enfermos, ¿no? Los necesitados físicamente, pero también emocionalmente y obviamente, por sobre todas las cosas, espiritualmente, ¿no? Dice que allí también apareció el Señor, ¿no? Y el Señor lo ve, y le dice, cuando Jesús lo ve acostado, en el versículo 6, dice: y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y esta es la pregunta que seguramente reflexionaron, ¿no? ¿Quieres ser sano? Querido, el Señor se acerca siempre, siempre. No debemos dudar de esto, ¿eh? No debemos dudar. Él conoce. Él conoce nuestra situación, conoce nuestra condición, entiende y ve, conoce nuestra desesperación, nuestra decepción, tal vez que no encontramos en quién encontrar esa ayuda, pero Él conoce y Él se acerca. Y dice esta pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Una pregunta obvia para este hombre que estaba paralítico ahí tanto tiempo que no podía acercarse y meterse a este lugar, ¿no? Pero es una pregunta que lo encamina a que este hombre saque su mirada del estanque. Saque su mirada del estanque y la deposita en ese hombre que le habla. En esas palabras suaves, en esas palabras llenas de amor, llenas de misericordia. Y es la misma pregunta que me hacía para mí mismo, y quiero que podamos abrir nuestro corazón a escucharla de parte del Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es una pregunta que puso una nueva esperanza en el hombre, en este paralítico. Puso sacar la mirada. ¿Cuántas veces quizás, querido hermano, estamos fijando nuestro estanque es algo económico, nuestro estanque es algo material, nuestro estanque es algo emocional, nuestro estanque es depositar nuestra mirada en que alguna persona X nos pueda ayudar? Nuestro estanque es que nos suceda lo mismo que le ha sucedido a ese que llegó antes al estanque, ¿no? Pero fíjense que cómo la mirada muchas veces se afina y se deposita en algo que no es lo correcto, ¿no? Que no es lo correcto. Y la realidad que, hablando de lo espiritual, muchas veces tenemos que decir que nuestra mirada se fija en la solución práctica, rápida a nuestro problema, pero no en el que es el autor, no en el que es el proveedor, el sustentador, el que hace posible. Y allí pensaba y reflexionaba para mi vida cómo necesitamos esto, ¿no? Y es precioso cuando el Señor aquí se acerca, lo ve, conoce
y le dice, ¿quieres ser sano? Introduce una palabra que llega hasta lo más profundo de su corazón y lo saca de ese lugar. Y es la misma pregunta que el Señor constantemente nos está diciendo frente a los estanques de nuestra vida en donde queremos encontrar esa solución, pero muchas veces la buscamos en el lugar equivocado, ¿no? O esperamos de lo equivocado y nos privamos de ver al Señor, nos privamos de escuchar su voz. Nos encerramos muchas veces en lo que creemos que nuestra vida necesita y nos privamos de escuchar esa voz amorosa del Señor llena de compasión y misericordia que busca verdaderamente trabajar en lo más importante, que es nuestra vida, nuestro corazón, ¿no? Y allí está el Señor, porque el obrar de Dios actúa primero en que podamos reconocer nuestra incapacidad, ¿no? Nuestra necesidad. Y al mirarlo a Él, se transforma en esperanza. Cuando un cristiano, a través de escuchar la voz de Dios, no solamente encuentra la solución, sino primeramente reconoce su lugar. Y debe ser así, debe reconocer su incapacidad, su necesidad. A lo largo de la historia y de lo que leemos de la Escritura, todos aquellos que se encontraron y pudieron experimentar el poder de Dios, fue desde ese lugar, desde el fondo, desde allí, desde el lodo, del lugar más oscuro, de allí es donde pudieron ver a Cristo, ver a Dios, su poder sobrenatural, y permitió que esa persona allí obre, ¿no? Para mostrar una realidad totalmente distinta, pero desde reconocer la incapacidad, ¿no? Y este hombre, al escuchar esa pregunta, le expresa su incapacidad, le expresa su decepción, le expresa su desesperación, y allí comienza a haber una esperanza en ese que le habla, ¿no? Y fíjense que dice el Salmo 86, Salmo 86, a ver si noté bien. Dice el versículo 6, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamé, porque tú me respondes. Mas, dice el 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para ira y grande misericordia y verdad. En el día de mi angustia te llamé, porque tú respondes, ¿no? Y desde allí, desde ese lugar, tal vez nos podamos encontrar en un lugar así, ¿no? Incitemos en esta oportunidad, a través de este precioso relato, sacar nuestra mirada del estanque y ponerlas en el Señor, ¿no? Y ponerlas en el Señor. En aquel que escucha, en aquel que responde y en aquel que provee lo que verdaderamente nuestra vida necesita. Y muchas veces no es lo que nuestros ojos ven, o nuestro corazón siente, o nuestro intelecto cree saber. Tenemos que confiar que es el Señor quien verdaderamente sabe lo que nuestra vida necesita. Y a través de reconocer nuestra incapacidad, nuestra necesidad, es que podemos verlo a Él con más claridad. Muchas veces la venda de nuestros ojos es quitada y podemos escuchar con más claridad, ¿no? Y el reconocer la necesidad es querer eso que viene de Él, ¿no? Y el querer nos lleva a obedecer. Y es como lo que hizo este hombre. Cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Cómo no? ¿No? Le muestra su incapacidad, pero cuando Él mostró su bajeza, mostró sus miserias, mostró ese corazón desesperado, el Señor le dice, levántate, toma tu lecho en el versículo 8 y anda. Tremendo, ¿no? Lo que ocurre aquí en este relato, tremendo. Y este hombre allí responde, se levanta, toma su lecho y anda. Se levanta, toma su lecho y anda. Y mucho nos habla esta acción, ¿no? De este paralítico. No quedó allí dubitativo, a ver qué hago ahora. Escuchó la voz, esa voz que cambió su condición, que cambió su estado. No hay otra cosa para hacer más que obedecer. No había lugar para otra cosa más que responder a lo que ese hombre estaba pidiendo, ¿no? Entonces este paralítico allí inmediatamente se levanta, toma tu lecho
toma su lecho y anda. Y este hecho es lo que va a desencadenar también todo lo que sucede a continuación, ¿no? No fue algo mínimo, fue algo escandaloso para algunos que él hiciera esto, ¿no? Y así, entonces, en aquel instante, en el mismo instante, como dice el versículo 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, ¿no? Y de aquí en adelante vamos a considerar algunas cosas, ¿no?, que nos puedan servir para nuestra vida. Dice el versículo 10, entonces los judíos, hablamos de líderes religiosos, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjense que es curioso ver que estos religiosos no se maravillaban de que que había estado ahí tirado en una camilla durante 38 años, ahora esté caminando. Lo que a ellos les preocupaba era que llevaba su camilla a cuestas, ¿no? Lo que a ellos les molestaba era que llevaba su camilla en su espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque era día de reposo. Vamos a considerar y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Fíjense, ¿qué dice Éxodo 20? Vamos a ir al Antiguo Testamento. Éxodo 20, para entender de qué estamos hablando, versículo 8 al 10. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bueno, no estamos hablando de algo que no esté en la Escritura y no sea algo que sea parte de los mandamientos de Dios, de cuidar el día de reposo, pero cumplía un objetivo, ¿no? Cumplía un objetivo, cumplía un propósito, ¿no? Fíjense que dice Nehemías, capítulo 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Claro, ¿cuál es el contexto aquí? Que en día de reposo estaban comerciando, ¿no? Lo que en su momento el Señor en su sabiduría destinó ese día para detener la obra, ¿no es cierto?, de nuestras manos y tener un tiempo de intimidad, de búsqueda, de meditación, de estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Después, a lo largo del tiempo, a través de el hombre que distorsiona las cosas, fue haciendo mucho más pesada la carga, ¿no? No solamente era eso, sino que había que agregarle más cosas como para darle mayor relevancia. Yo pensaba cómo nosotros también a veces tendemos a esto, ¿no? Algo que Dios da pareciera que no es suficiente y el hombre tiende a adornar o a incluir cosas, y es precisamente lo que, más allá del mismo mandamiento, los líderes religiosos le agregaban cosas, ¿no? Entonces ya no era lícito hacer nada, ¿no? Y se perdió el objetivo, que era precisamente intimidad con el Señor, adoración, tiempo donde dejamos nuestra mente de lo que tiene que ver las actividades cotidianas, del trabajo, del esfuerzo, del comercio, ¿no? De la venta que se generaban y buscar al Señor, ¿no? Buscar al Señor. Entonces, fíjense cómo eso empezó a nublar la vista, ¿no? Y lo que daña la religiosidad, y es mucho lo que vamos a ver en esta noche, ¿no? Dice, entonces estos judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿no? Fíjense, no se maravillaban, como dijimos, porque había sido sanado, sino porque estaba realizando un trabajo de llevar su carga, su camilla. Entonces,
Dice, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Fíjense lo que responde acá, ¿no? Dice, hubo alguien que me sanó, y él, si él pudo sanarme, si él pudo sacarme de esa situación, de ese contexto, ¿cómo no voy a obedecer lo que esa persona me está diciendo? ¿No? ¿Cómo me va a decir que haga algo malo? Entonces les preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién es el que te dijo? No ven, no podían ver el milagro, no podían ver lo que había sucedido, ¿no? Sino solamente la supuesta falta a la ley, ¿no? A lo que ellos consideraban necesario. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ya se había ido Jesús de ahí, quedó, miró, no estaba más Jesús. Dice que el versículo 14, después, dice que le halló Jesús en el templo y le dijo, había ido este hombre al templo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué buscamos al Señor, ¿no? ¿Por qué busca la gente? El otro día también Gabriel nos compartía de esto, ¿no? Es verdad que muchas veces la primer motivación de pisar un templo y de buscar la divinidad es la solución a ese problema que nos aflige, ¿no? Pero Dios lo está mirando de otra manera. Dios lo está mirando dentro de un proceso, dentro de una obra. Y es maravilloso como vemos aquí. Fíjense que es el Señor, el que dijo Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, ve aquí el que viene a solucionar los problemas, el que viene a dar, el que viene a mejorar lo económico, lo material, a solucionar X problemas. Ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Evangelio, este es el mensaje. No podemos hablar de algo más porque es el propósito por el cual el Dios vivo y verdadero envió a su único Hijo a este mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Estamos viendo prioridades, estamos viendo el propósito, estamos viendo el objetivo. Fíjense cómo a través de lo que hemos visto, vimos allí el trato del Señor Jesucristo con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, Es necesario, frente a esa inquietud que se estaba generando en este hombre religioso, lleno de conocimiento, pero imposibilitado de poder ver lo que ese hombre venía a hacer, ¿no? Lo que era necesario que se geste en el corazón de una persona. Es necesario nacer de nuevo. Vimos cómo allí con la mujer samaritana también, cómo a través de una conversación, a través de una necesidad, pudo el Señor entrar hasta lo más profundo del corazón de esa mujer y llevarla a reconocer, a darse cuenta de la situación en la que se encontraba y poder así también encontrar la salvación, ¿no es cierto?, de su alma, lo que este hombre venía a hacer, este Jesús venía a dar. Y vemos aquí también el Señor acercándose a otro necesitado, a otro angustiado, a otro desesperado, Y también nuevamente el Señor, a través de una pregunta de quiere ser sano, lo encamina con el único objetivo, con el único propósito de llevarlo a ese lugar, a ese punto donde pueda encontrarse con la salvación de su alma. Porque no hay otro propósito para la Escritura, no hay otro propósito para el Evangelio, sino primeramente la máxima prioridad es trabajar en el corazón. Es trabajar en el corazón, que la Escritura nos dice que sin Cristo está muerto, que sin Cristo camina hacia una condenación eterna. Esa es la buena noticia, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que Cristo es el que tiene poder, autoridad, y que Cristo es el que con su voz ilumina nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos llegar a ese momento de reconocer nuestra condición delante del Dios vivo y verdadero. Por eso, ¿qué nos dice la palabra? Dice en Mateo capítulo 3, versículo 2. Y diciendo,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje, ¿no es cierto? Era el mensaje, arrepentíos. No había otra propuesta para el hombre pecador. Pero es totalmente ajena a la realidad, ¿no? Ajena a la mirada que tiene el hombre, ¿no? De querer encontrar muchas veces primero el estanque, ¿no? Y no verdaderamente lo que su alma necesita. Y por eso el mensaje de Juan Bautista es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es el comienzo, es el principio, es el primer paso, ¿no? Arrepentíos y convertíos, ese nuevo nacimiento. Allí también en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el mandato de Dios, es la palabra, es el mensaje de Dios para este mundo pecador, que se arrepienta. Y este precioso versículo que siempre me gusta mencionar, que está en Romanos capítulo 2. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas veces somos inconscientes, ¿no? El mundo cree que de alguna manera puede atravesar tiempos de refrigerios despreciando que el único propósito, objetivo, que muchas veces Dios permite cosas, es que nos guíen a ese lugar de arrepentimiento, de reencontrarnos, de ser transformados, ¿no? De ese nuevo nacimiento. ¿Cuántos vienen aquí y tal vez la palabra alivia, ¿no? La palabra consuela, la palabra sacia, pero se van de la misma manera que han entrado, ¿no? No entendiendo que la benignidad de Dios, lo que hace la palabra de Dios, nadie lo puede impedir, porque es palabra viva, es palabra llena de poder, es la palabra de Dios vivo que actúa en el corazón, que refrigera, que trae refrigerio, que consuela, que alivia. Pero es la benignidad de Dios, es el amor de Dios, es la paciencia de Dios que te guía a ese lugar y quiere guiarte a ese lugar, que es el lugar donde puedas arrepentirte de tus pecados, ¿no? Donde puedas tener ese nuevo nacimiento. Por eso aquí el Señor no deja las cosas a medias, soluciona un problema, trae refrigerio al corazón angustiado, al corazón desesperado, trae refrigerio a ese corazón insatisfecho. Pero dice que este hombre después tal vez, ¿por qué razón? Va al templo y allí nuevamente el Señor aparece a terminar la obra. Porque la obra Él la comienza y la termina, ¿no? Y qué bueno es ver que Dios se ocupa Él personalmente. Nuevamente se ocupa de encontrarse con este hombre. Y le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, no peques más. Allí es donde se genera el verdadero milagro. Saben que muchas veces, si tuviéramos que mostrar las dos escenas, diríamos cuántos no erraríamos al decir dónde está el milagro allí. Bueno, el milagro está cuando el Señor le dice no peques más. Porque allí se generó en esta persona lo que el Señor vino a hacer, ¿no? A salvar. Allí se generó en el corazón de este hombre la verdadera solución a su problema. Lo otro era externo, circunstancial, pero había algo más que ser un paralítico. Había algo más, y era que estaba muerto interiormente. Y por eso la obra de Cristo es perfecta, Él se ocupa, y es precioso como el Señor llega al necesitado,
trabaja en su corazón, su palabra alcanza ese corazón y luego él se ocupa de terminar, ¿no es cierto?, esa obra que comienza, ¿no? No peques más. Arrepiéntete. Qué maravilloso es ver cómo este versículo de Romanos se ve reflejado, ¿no es cierto?, en la vida de este paralítico. Ignorando que todo lo que le estaba sucediendo cumplía un solo propósito, un objetivo, que tener ese momento donde él pueda otra vez llegar al arrepentimiento, ¿no? Al arrepentimiento. Y dice que allí, cuando sale dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Que Jesús. No, dicen los que han estudiado más que no es que él fue a desenmascarar al Señor Jesucristo, sino en su emoción de dar y en una buena actitud de respeto a sus líderes religiosos, él les cuenta lo que había sucedido en su vida. Y hay algo muy precioso, ¿no?, que muestra el cambio que se produjo en este hombre. Cuando los fariseos y los líderes religiosos solamente podían ver que él había tomado su lecho y era una falta a lo que ellos consideraban la ley, fíjense que el hombre fue lo que menos pensó. El hombre dice que dio aviso, primero identificó a Jesús y luego dijo, es el que me ha sanado, ¿no? Es el que me ha sanado. Identificó lo más importante, identificó lo más valioso para su vida. Porque allí se gestó la conversión, lo que vino a hacer el Señor, lo que vino a buscar, lo que Él, cada paso, cada palabra que sale de su boca, cada actitud, cumple este objetivo, este propósito, de alcanzar a ese corazón pecador y de que sea transformado, pueda así transitar el arrepentimiento. Por eso el milagro no es el fin, ¿no?, sino es el contexto, como podemos llamarlo, para el mayor milagro, ¿no?, que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Podemos aprender cuántas cosas de estos relatos, pero, queridos hermanos, si tenemos que identificar, nos ayuda mucho, ¿no?, a veces a quitar los estanques de nuestra vida y poder ver al Señor, a poder ver lo que Él nos ha dado, mucho más precioso, mucho más valioso, mucho más eterno, ¿no?, mucho más duradero, que es la salvación. Por lo cual Él debe ser precioso. El otro día considerábamos, a la luz de la Escritura, dice que la gente cuando Él hablaba se asombraba, se maravillaba, porque Él hablaba como aquel que tiene autoridad, como aquel que sus palabras no eran solamente palabras como los hipócritas, los fariseos, los líderes religiosos, sino era alguien que vivía la palabra, experimentaba la palabra. Por eso la gente al oír al Señor Jesucristo se maravillaba. Y nos confrontaba con esta realidad de decir cuánto nos maravillamos cuando habla el Señor, cuando nos acercamos a su presencia. Cuánto de nosotros podemos decir cuando abrimos las Escrituras y contemplamos las grandes verdades del Señor, nos encontramos maravillados. Quizás vamos al Señor esperando que Él nos meta al estanque, ¿no? Vamos solamente esperando que Él nos dé, vamos solamente esperando que Él provea eso que nuestra vida necesita y nos olvidamos de maravillarnos al verle. Nos perdemos la bendición de asombrarnos por la grandeza de nuestro Dios, porque Él nos ha dado lo más precioso, lo más valioso. Nos ha dado salvación, nos ha dado vida, ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, el Señor nos ayude, ¿no?, a que verdaderamente entendamos que todas las cosas que nos suceden cumplen un propósito, un fin, pero siempre es para que su nombre sea exaltado y podamos ser cada día asombrados por su persona, maravillados por su obrar. Cada vez que recordemos lo que el Señor hace en nuestra vida, recordemos su amor, su misericordia y recordemos que primeramente nos ha dado lo más importante y lo más valioso, que es la salvación del alma, que es el propósito. Por eso el Señor cierra el ciclo aquí, ¿no? Ve y no peques más. Y entendemos que este hombre allí salió renovado, ¿no?
renovado. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, quien la había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y seguían allí estos religiosos. No podían ver más allá, ¿no es cierto?, de lo que era la religiosidad, ¿no? No podían ver a Jesús, no podían ver el milagro, no podían ver su amor, su misericordia, estando allí, ¿no?, envueltos, enmascarados en la religiosidad, intentando, ¿no es cierto?, agradar a Dios, pero no alcanzándolo de ninguna manera. Y dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nunca dejamos de trabajar, ¿no? Qué mejor día, sí. Y por eso, cuántos milagros y cosas hacía el Señor en el día sábado, ¿no? Precisamente. Si era el día para buscar al Señor, si era el día para buscar su presencia, si era el día para honrarle, si era el día para empaparnos ¿no?, de Dios y mostrar su poder, su grandeza, pero totalmente ajeno a la verdad, a la realidad que vivían los religiosos. Y dice en esta última declaración, aquí el Señor, el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? El Señor Jesucristo, el único, haciéndose igual a Dios. Yo y Él uno somos, ¿no? Mostrando su autoridad y mostrando quién era, porque el tiempo se acercaba, ¿no? El tiempo se acercaba donde Él iba a cumplir su propósito y ya se iba gestando, ¿no?, esta realidad donde Él iba a ser perseguido, ¿no? Por eso, el que ha sido salvado no habla de otra cosa, ¿no? Yo veo a este hombre, como todos, muchos le dijo, el que es transformado, ¿qué más puede hablar? ¿Qué más puede salir de su corazón? ¿No? ¿Qué más puede salir de su boca? Sino decir, Él me ha salvado. Y contar sus maravillas y asombrarse cada día de su Salvador. Y es el desafío, queridos hermanos, ¿no? Ya no hay muchos versículos, muchas cosas, hay tantas cosas más que podremos ver, pero quiero maravillarme en esta noche y aprender a maravillarme de mi Salvador, ¿no? Aprender a asombrarme de mi Salvador, de lo que Él hace, de cómo Él ha cuidado cada detalle para culminar la obra en mi vida y en tu vida, querido hermano. Permitiendo que cosas sucedan, permitiendo que cosas ocurran, y todo nos ha guiado, todo nos ha sido encaminado a que lleguemos a ese momento donde podamos arrepentirnos, encontrarnos con la necesidad de nuestro corazón y a través de esa palabra que llega a nuestra vida poder ser transformados, ¿no?, y poder ser verdaderamente sanados desde adentro hacia afuera. Y Dios nos ayude a quitar la mirada de estos estanques pasajeros y poder ver a nuestro Dios, poder ver a nuestro Señor, ¿no?, y buscarle a Él por sobre todas las cosas. Y lo demás añadido será, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás, amén, decimos eso, y que sea para gloria de nuestro Dios, ¿no? Y podamos seguir, cada vez que abramos este libro, ser asombrados, ¿no?, ser maravillados, cada vez que contemplamos la grandeza de nuestro buen Salvador. Terminamos orando, Gabriel, ya para que también luego de los anuncios.